amigos de YouTube y fanáticos de los autos, bienvenidos a este canal. Ahora tenemos una nueva prueba de manejo, síganme. Como muchos ya saben, Kia hace poco presentó su icónico modelo Rio en su versión sedán y hatchback. Este modelo arrasador en ventas en muchos países de la región y por supuesto en Perú. Este modelo llegó en el 2000 a nuestro país y rápidamente escaló en la preferencia de los peruanos. Y ahora Kia nos presenta el modelo 2022. La expectativa es muy alta para ese modelo y una de las preguntas que me hice es: ¿vale la pena renovar por el nuevo Rio? ¿Seguirá siendo competente? Eso es lo que vamos a averiguar en esta prueba de manejo. Bueno, con ustedes el nuevo Kia Rio 2022 en su versión hatchback. Soy Giovanna Alvarado, periodista especializada y jurado para Perú del Premio Internacional Women's World Car of the Year, y esto es Nitro. Bien amigos, antes de continuar, recomendarles suscribirse al canal de YouTube y activen esta campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando publiquemos un nuevo video. Recordarles que todos los días estamos publicando nuevos contenidos del mundo motor. Este modelo también llega a otros mercados de la región como Chile y México, entre otros, y para nuestro país presenta 3 configuraciones. Yo voy a probar la más equipada para esta versión hatchback. ¿Qué es exactamente el nuevo Kia Rio? Es un facelift, una actualización de la 4ª generación con cambios mínimos. Cuando me entregaron el Rio, publiqué un video en mis stories de Instagram. Inmediatamente muchos de ustedes me hicieron llegar varios comentarios, y sí, en estos tiempos se esperaba un nuevo motor con turbo o la versión GT Line que llega a otros mercados, pero todo tiene un porqué y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Como verán, como les comenté, es una renovación con pequeños detalles. Es realmente un lavado de cara ligero, logrando, eso sí, un diseño un poco más atractivo con pequeñas entradas de aire a los lados. Los faros delanteros tienen luz diurna LED y claro, el impalpable Tire Nose, que es esta máscara cromada bastante estilizada, que es parte del ADN de Kia y que nos tiene acostumbrados la marca al incorporarlo en todos sus modelos. Pero las luces bajas y altas siguen siendo halógenas. Bajando vemos un nuevo paragolpes con entradas de aire, con un diseño más elaborado, y los neblineros, pero también son halógenos. Estos recursos hacen que se le vea a este Rio más deportivo y aerodinámico. Las otras 2 versiones no tienen neblineros. Ya por los laterales no vemos cambios, excepto los aros de 17 pulgadas que tiene este Rio hatchback para la versión LX Sport. Algo que sí no me cuadra es que no tenemos las señales de giro y que tampoco los espejos son abatibles eléctricamente. Sobre las dimensiones para este Rio, son de 4,6 metros de largo, 1,72 metros de ancho, 1,45 metros de alto y 2,58 metros de distancia entre ejes y 14 centímetros de distancia libre al suelo. Nada mal. En la parte trasera sigue siendo igual, excepto que ahora contamos con un alerón que además está integrado a la luz de freno. Las luces traseras son LED, la apertura de la maletera es manual. Te acercas, presionas el botón y se abre la maletera. Su capacidad es de 325 litros para esta versión hatchback. En ella no encontramos mucho. A primera vista tenemos un cobertor de maletera, el cual se agradece para poder cubrir nuestros objetos. Tenemos por aquí una luz incandescente en el lado derecho, un pequeño espacio en el lado izquierdo. Debajo de este piso está la llanta de repuesto, que en esta versión es del tamaño original, al igual que el aro es original, pero solo en esta versión. Bien por eso Kia, pero en las demás versiones solo encontramos una llanta de repuesto de 15 pulgadas. Y si abatimos los asientos de las plazas traseras, tendremos un mayor espacio, llegando a los 1.600 litros de capacidad. No está nada mal para este nuevo Rio.
En cuanto al interior, sigue siendo igual. Lo positivo es que la calidad del ensamblaje sí es bueno, no vas a encontrar ningún ruido o pieza suelta. Los materiales son plásticos duros y la calidad en general y los acabados son bastante sencillos, pero combina con los plásticos del tablero y de las puertas para ofrecer una grata sensación de calidad. Además, vemos inserciones en negro piano que se le ve muy elegante, pero personalmente a mí no me gusta el negro piano porque se raya con facilidad. En la puerta del piloto vemos los controles de vidrios automáticos, la regulación de los retrovisores si son eléctricos. Los asientos son de tela con un tramado interesante, la regulación es manual. El volante solo es de plástico y lo podemos regular en altura, más no en profundidad. Lo que sí me extrañó es que solo están los mandos para controlar el volumen, cambiar las estaciones de radio o música, algo muy básico. Ya no están los controles para el Bluetooth en el volante. El tablero de instrumentos es semidigital, aquí encontramos el tacómetro, velocímetro analógico, pero en la parte central está esta pantalla de 3 pulgadas que nos dará información del tanque de combustible, kilómetros recorridos, temperatura, entre otros. Ya en la parte central está el sistema de infoentretenimiento que más parece una tablet. Se ve bastante bien, mantiene sus dimensiones, pero no es de fábrica. Tiene un pequeño inconveniente. Cambia su interfaz. Si bien el sistema es muy intuitivo, tiene conexión Bluetooth y para los apps tales como Gmail, Waze, Spotify, Play Store, Easy Connect, entre otros, y como Kia mencionó, tiene Android Auto y Apple CarPlay. Más abajo está el aire acondicionado que es manual de una sola zona. Bajamos, encontramos un pequeño lugar y debajo está el cargador inalámbrico que es muy pequeño. Los smartphones de ahora cuentan con pantalla grande, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces los celulares que probé en este espacio fue mi celular Samsung Galaxy S20 y no pude cargar ni forma inalámbrica. Sin embargo, en el centro está este puerto USB de tipo A para hacer la carga y una entrada de 12 voltios más un encendedor. Seguido a esto tenemos la caja automática de 6 velocidades, el freno de mano es convencional, 2 posavasos y algo que sí me sorprendió es que ya no tenemos un apoyabrazos en la parte central. A cambio tenemos un espacio pequeño que trae un inconveniente en las plazas traseras. Y otro detalle, aquí está la guantera. Este espacio no está mal, además tiene 2 cables gruesos con una conexión USB tipo A, el cual nos da la opción de cargar más de un celular, más la entrada USB que está en la parte del centro. Entonces tendríamos 3 puertos USB, algo que se agradece. Resumiría esta parte de la siguiente manera: desde dentro se hubiera agradecido un mayor equipamiento como un techo panorámico y otros detalles que he mencionado. Pero eso sí, este Rio es funcional. Y aquí la parte que les comenté al inicio. Todo tiene un porqué. La configuración de este equipamiento del Rio para nuestro país es la respuesta a lo que el público compra y pide. Así es, y esto se ve reflejado en los porcentajes de ventas. Nos vamos a las plazas traseras y aquí encontramos el mismo material que en la parte delantera, plásticos duros que dan la sensación que sí van a durar, además de ser resistentes, y por esa parte es bueno. ¿Se acuerdan del inconveniente que les comenté al no tener apoyabrazo central en la fila de adelante? Pues la consecuencia, por tanto, es que en esta segunda fila no tenemos un espacio para una entrada USB ni salidas de aire. Lo que sí se agradece es que venga con los cinturones de seguridad de 3 puntos y los anclajes ISOFIX. En cuanto al espacio, para medirlo hemos colocado el asiento del piloto en mi posición de manejo, y para que tengan una idea yo mido 1,60. Entonces Piero está sentado aquí y tiene espacio de distancia hacia las piernas y altura hacia la cabeza. Pero si la persona que maneja es más grande, se tiene que tirar todo el asiento para atrás. En este caso sí seguiría un poco incómodo, ya que no tendría espacio en las rodillas. Y en el centro una persona puede ir sentado sin sentirse incómodo porque el túnel de transmisión no es muy pronunciado.
En cuanto al motor, tampoco tiene cambios, es el mismo propulsor de 1.4 litros, el cual nos da una potencia de 98 caballos y un torque de 136 Nm. Si bien es cierto, muchos esperábamos un nuevo motor porque la expectativa es muy alta para el nuevo Rio al ser uno de los más vendidos. Tuve la oportunidad de probar el anterior Rio y este motor no es malo. Ha demostrado que tiene un desempeño bastante bueno, cumple sin problemas. Y ahora que lo vuelvo a probar después de algunos años, reafirmo el desempeño de este vehículo es bueno, reacciona bien a pesar de que es un motor de 1.4 litros y solo tiene 98 caballos de potencia. Sus competidores tienen motores más pequeños pero con turbo y tienen más potencia. Pero este Rio no se queda atrás. En términos generales, este motor va bien, se maneja suave, es ágil. Y claro, rápido, fácilmente se puede hacer un rebase con este auto a otro. Este Rio resulta ideal en el día a día, pero sí es poco efectivo cuando se circula rápido en zonas de curvas. No quiero decir que sea un modelo inestable, de hecho se percibe bien parado sobre el asfalto, pero sí en condiciones o situaciones de derrape se necesitaría la asistencia del control electrónico de estabilidad. Y ya en el manejo en ciudad se siente confortable, lo pasábamos por las terribles calles de Lima que no siempre están bien asfaltadas, pero su buena distancia libre del suelo de 14 centímetros y su suspensión, el cual es My Person en la parte delantera y un eje de torsión en la parte posterior, pasan los rompemuelles y desperfectos de las calles muy bien. No hay ninguna queja en este punto. En cuanto a la insonorización, al momento de acelerar este Rio, si se fuerza el motor, va a ingresar el ruido, pero no es molesto. La dirección es eléctricamente asistida. Al solo girar un poco el volante ya reacciona, no tienes que hacer muchas maniobras para dirigir el vehículo. La transmisión de este Rio viene en dos opciones, una con caja mecánica de 6 velocidades y una automática de 6 velocidades también, que es la que estamos probando. Esta caja va bien, no vibra, tiene una configuración suave, progresiva, que tira mucho hacia el confort. Lo que sí no le agrada tanto a esta caja es el manejo dinámico. En líneas generales, este Rio ofrece mayor confort en trayectos urbanos y autopistas. Sin embargo, aquel que busque algo más de sabor en la conducción se quedará con ganas de más. Sobre el consumo, los que me siguen saben que no me gusta dar mucho estos datos porque es relativo, depende de muchas variables. Sin embargo, el consumo aproximado para este Rio en ciudad es de 50 kilómetros por galón y en carretera de 62 kilómetros por galón. En cuanto a seguridad, para la versión que estamos probando viene con 6 airbags, piloto, copiloto, laterales y de cortina, barra de acero en las puertas laterales, sistema de frenos ABS, EBD, anclajes ISOFIX, chasis con deformación programada, pero el detalle está en que Kia aún mantiene la cuenta pendiente al no tener la asistencia del control electrónico de estabilidad y las versiones de entrada solo cuentan con doble airbag, mientras que algunos de sus rivales ya cuentan con el máximo nivel de equipamiento de serie en todas sus versiones. Vamos con los puntos a favor y por mejorar. A favor, un look más deportivo y atractivo. Comodidad y maletero relativamente espacioso. Por mejorar, algunos faltantes de equipamiento, sobre todo en la segunda fila, como una toma USB, salida de aire. No contar con la asistencia del control electrónico de estabilidad. El cargador inalámbrico es muy pequeño, considerando que los smartphones en la actualidad son grandes. Bueno, ¿y con quién compite el nuevo Rio 2022? Con un Hyundai i20, un Chevrolet Onix, un Suzuki Baleno, entre otros. Los precios para este Rio 2022 parten desde los $15,490 y para esta versión, que es la que hemos probado, que es la más equipada, la LX, el costo es de $17,990, que considero que sí debió ser más competitivo por lo que ofrece y por la oferta que tienen sus rivales. Bueno amigos, lo que ven es lo que hay. No se trata de un Rio con aspiraciones deportivas. Lo que tiene es un diseño atractivo, cómodo, ciertamente espacioso, sobre todo en la versión sedán. El motor responde y es
cómo deberían de ser los autos cómodos que nos permitan trasladarnos del punto A al punto B, aunque sí va a quedar una cuenta pendiente para Kia en la seguridad para sus versiones de entrada. Bueno amigos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Me tengo que ir sin antes recomendarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salga una nueva prueba de manejo. Todos los días, todas las semanas estamos publicando nuevo contenido. Bueno amigos, ya saben que cualquier duda, consulta, pregunta, aquí debajo en la casilla de los comentarios les contesto personalmente. Y antes, un gran saludo a todos los miembros de este canal, por aquí debajo dejo sus nombres. Y si aún no son miembros, pues está activada esta opción, debajo también les dejo el link para que puedan serlo y también obtener grandes beneficios. Hasta una próxima amigos, chao.